Delicioso esa cocina del día de hoy. Fíjense, hoy vamos a conversar sobre un tema sensible, pero muy importante de abordar en la familia. Se trata del duelo en los niños y cómo suele ser un proceso que a menudo es incomprendido o peor aún, subestimado por los adultos. Por eso cuando un niño enfrenta un duelo requiere, de nuestro apoyo, paciencia, y nosotros como adultos también requerimos herramientas adecuadas para ayudarlos. Para hablar de este tema y sobrellevar el duelo infantil, nos acompaña Hildamar La Chica. Bienvenida a casa nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias. Buenos días, querida. Bueno, pues nada, el duelo es un proceso complejo de pérdida que realmente transitamos todos los seres humanos y que no necesariamente hace referencia a cuando muere alguien, también hace referencia a cuando nuestros padres se divorcian, cuando tenemos que emigrar, cuando tenemos que cambiar de colegio, es decir, implica un cambio y sabemos todos que los cambios están a la orden del día, así que es un proceso que no podemos evitar, pero sin duda alguna sí debemos ayudar a transitarlo en nuestros niños y jóvenes de la mejor manera posible. Hilda, pero ¿cómo entienden y sienten entonces los niños cuando alguien a quien quieren ya no está o no verán más? ¿Es diferente de cómo lo vivimos nosotros los adultos? Sí, de hecho dependiendo del momento evolutivo de nuestros hijos, tienen un proceso o un concepto de la muerte totalmente distinto. Cuando están muy pequeños, no entienden que la muerte llega a ser un proceso o un hecho irreversible, entonces, por ejemplo, genera muchísima confusión, genera como muchísima rabia, pero cuando ya tienen más edad, que pueden tener un pensamiento muchísimo más lógico, entonces sí ya empiezan a pensar que es algo donde no tiene vuelta atrás, inclusive dependiendo del momento evolutivo, como dije, entre los 7 años, 8 años, pueden pensar que ellos tuvieron culpa por la cual ocurrió ese cambio o la pérdida o la muerte, en este caso, de un familiar. De tal manera que no podemos obviar la etapa del desarrollo donde están nuestros hijos y jóvenes, porque en función de eso nosotros vamos a darles la información que requieran y vamos a darle el acompañamiento que requieran, porque además los síntomas que pueden presentar pueden ser sustancialmente distintos en relación a la edad por la cual estén atravesando. ¿Cuáles son las señales más comunes para saber que un niño está experimentando un duelo? Bueno, realmente hay una pérdida allí real, ¿no? Puede ser que se mudó, papá y mamá se divorciaron, se cambió de colegio, murió una mascota. Entonces, básicamente el niño puede tener muchísima confusión, sobre todo cuando están muy pequeños. Puede tender a tener conductas un poco irritables, un poco agresivas. Inclusive pueden empezar a adoptar conductas de la persona que falleció. Cuando están muy pequeños también a veces como que pareciera que se desconectara de esa información, entonces juegan y entonces uno los ve como felices y uno dice, bueno, pero es que porque justamente no entienden mucho el proceso de la muerte. También podemos encontrar que hay conductas regresivas, eso quiere decir que hitos del desarrollo que estaban consolidados echan para atrás, por ejemplo, se vuelven a chupar el dedo, empiezan a hacerse pipí en la cama, entonces empiezan a tener pesadillas cuando están muchísimo más grandes. Entonces es importante que los padres o en este caso los cuidadores principales estén muy alertas de esta sintomatología, porque el rol fundamental de estas figuras es justamente acompañar, que a veces se hace muy difícil porque a veces es el mismo progenitor o cuidador quien también está de duelo. Entonces, en ese caso, pues el familiar debe estar con sus emociones bastante gestionadas. Eso no significa que no vas a mostrar dolor, porque el dolor forma parte de la vida, la tristeza, que lamentablemente ha sido tan satanizada. Entendemos que todas las emociones son importantes, ese espectro de emociones son tan importantes porque nos permite amortiguar el dolor, pero sí no causar más alarma de la que posiblemente pueda tener el niño por haberse muerto, por ejemplo, una mascota o un familiar. Hildamar, ¿sientes que quizá en estos tiempos en los que la educación tiene que tener un valor mucho más importante por el peso de las redes sociales, por el peso que lleva también esta red en la vida de los niños y del permiso o lo que como adultos permitimos que ellos vean y disfruten o de lo que consumen? ¿Hay que hacer algún cambio en este patrón educativo? ¿Hay que enseñarles a los niños acerca del duelo desde el preescolar
desde su etapa inicial, porque la verdad es que a nosotros no nos enseñan. Es verdad. Nosotros no aprendimos Más que viene bien. un duelo o a perder, nunca te enseñan a ganar. Te Correcto. enseñan a ser competitivo. Y en un Total. mundo donde te tienes que enfrentar y ser quizá a veces, porque te dicen, tienes que ser competitivo, pero tienes que ser bueno. Te conviertes en un delfín, en un mar de tiburones, donde todos se quieren, pues, ganarle a todos. Y se convierte esto en una competencia y después te enfrentas a un duelo y no estás preparado, no Y tienes las además, herramientas. José, para complementar eso que estás diciendo, creo que crecemos también con la cultura de los niños no lloran y nos van reprimiendo todas esas emociones. Sí, de hecho, sí, en el género masculino, atajando esa última idea, por justamente no permitir que transite sus emociones, son los que liderizan las tasas de suicidio, ¿no? A escala mundial. Mira, lamentablemente el sistema educativo nos enseña mucho sobre inteligencia cognitiva, sobre ese coeficiente intelectual, pero no está el espacio para gestionar las emociones. Yo siempre digo que las personas exitosas son aquellas que justamente tienen esa inteligencia emocional. Que ser inteligente emocionalmente no significa que no vas a sentir tristeza, que no vas a sentir dolor, que no vas a sentir duelo, porque están a la orden del día, pero sí estar lo suficientemente equipados desde el punto de vista emocional para poder amortiguar mejor las pérdidas. Las pérdidas están a la orden del día, cuando nuestro novio nos deja, cuando nos divorciamos, cuando una amiga nos deja de hablar, cuando se muere una mascota. Entonces debemos aprovechar las oportunidades que la vida misma nos da para justamente aprender sobre la pérdida, sobre la tolerancia a la frustración. Y lamentablemente he visto muchos papás también, por ejemplo, que tienen los hijos una mascota, entonces se muere y es un momento fértil para hablar de la pérdida y lo que hacen es buscarse una mascota igualita, porque además creemos que nuestros hijos son tarados. Qué importante. En lugar de aprovechar el momento para hablarles de que, bueno, que no todo es eterno, que efectivamente no todo lo podemos tener cuando queremos y que la gente muere. Entonces es bien importante también hablar de la muerte, que yo sé que es un tema que a la gente no le gusta tocar, que nos causa mucho temor y mucho miedo, pero la muerte es lo más seguro que tenemos en la vida. ¿Desde qué edad y cómo hablarlo? Porque es complicado y hay muchos niños que les ha tocado enfrentarse incluso a una despedida inesperada, muy pequeños. Sí. Y ver quizá el ataúd o ver esas cosas, dicen, no, que no lo vean. Y creo que a veces verlo te ayuda como que a superarlo mucho más rápido, a entender que esa persona ya no va a estar. E incluso entender que para allá vamos todos, Sí. ¿no? ¿Cómo decírselo Correcto. a un niño Fíjate, de 3 años, claro. de 4 años? Sí, yo no apuesto a que planifiques una situación para hacerlo. Ok. Estoy segura que la vida misma te va a dar la misma situación y a partir de allí tú aprovechar ese momento fértil para hablar de la muerte. Mira, muy fácil, tienes una matica en la casa, no la regaste y se murió. Entonces es un momento oportuno para hablar de la muerte y decirle al niño, oye, mira, se murió. A lo mejor cuando está muy chiquito piensa que eso es un tema reversible, es decir, que va a vivir de nuevo. Claro. ¿Ok? Pero conforme va teniendo más edad el niño, ya va comprendiendo el concepto. Hilda, Eso también se es parece mucho a cuando las madres decían, yo no te voy a durar toda la vida, pero uno la veía el otro día levantarse, verdad, uno decía, pero sí. es que estás Sí, viva. eso es muy abstracto. Estás Hilda, conmigo. sabes que también me parece importante tocar las actividades quizás más efectivas para ayudar a los niños a expresar y procesar sus emociones durante el duelo. ¿Qué podemos hacer desde Me casa? encanta esa pregunta. Parece sencillo, pero a veces no lo tomamos en cuenta. Primero, dar espacio para hablar sobre lo que se siente a partir de la pérdida de un ser querido o de un cambio, porque ya dijimos que el duelo no es necesariamente cuando muere alguien, sino cuando hay un cambio permanente y definitivo. Entonces, dar espacio para la expresión de sentimientos, no minimizar lo que nuestros hijos sienten. A veces, bueno, pero no es para tanto, te compro otra mascota. No, es un momento además fértil para hablar de empatía, que es tan importante y que forma parte de esa inteligencia emocional. Una estrategia terapéutica y que no nos cuesta absolutamente nada es poner a nuestros niños a dibujar, a través de la expresión libre y del dibujo. Ellos pueden hacer elaboraciones psicológicas sobre la pérdida. Y una cosa que quería rescatar sobre esos rituales, que los rituales para eso están. Cuando muere alguien, uno los vela, le reza, luego los entierra o los crema en función de las creencias, por supuesto. Dejar que si el niño lo desea,
pueda participar también en ellos, porque eso es una forma también de hacer el cierre. Si tengo que ir a la tumba y llevarle flores, eso es una forma también de hacer ese cierre psicológico para que se amortigue ese dolor. Me encanta que hayas aclarado eso, porque la verdad es que eso es de suma importancia. Hay muchos padres que hoy día, y lo ves en ese tipo de rituales, no traigas al niño, no dejes que se acerque, y es un tema de decisión. Ellos tienen que también empezar a discernir desde temprana edad, y usted tiene que acompañarlos. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, Hildamar. Siempre es maravilloso recibirte, y sobre todo para hablar de temas como estos. Yo estoy seguro que servirán de guía para muchos padres que nos están viendo ahora mismo, y si están pasando una difícil situación, estoy seguro que el camino cada vez será mucho más claro. Justo antes de irnos a la pausa, te hago una pregunta pequeñita. El duelo en los niños, ¿cuánto tiempo tiene que durar, por ejemplo? Es tan personal, al igual que los cambios que pueden presentar, depende de cada caso. Okay. Meses. El dolor siempre va a estar allí. Siempre va a estar allí. Algún punto en el que tiene que buscar ayuda psicológica, ¿no? Que sí, los padres totalmente. Cuando ya conductualmente pueda interrumpir tus actividades, sí es importante buscar ayuda psicológica. Bueno, muy fértil esta conversación, señores. Gracias, Hilda, por estar con nosotros.